Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa número 12 del coloquio COVID-19 dedicado a la ciencia, participación social y decisiones políticas. Y en esta tarde que nos reúne hoy vamos a tocar el tema de las buenas prácticas de los sistemas sanitarios en el mundo durante la pandemia. Para esta mesa vamos a tener la participación de Águeda Muñoz, de la Universidad Católica Santa María, que ella va a hacer la conducción de la mesa del día de hoy. Águeda posee los grados de bachiller en medicina, magíster en salud pública y doctora por la Universidad Católica Santa María. Ha realizado diversos proyectos relacionados a la prevención de enfermedades infectocontagiosas, prevención y control de la anemia, violencia familiar, maltrato infantil, salud ocupacional, entre otros. Actualmente desarrolla proyectos relacionados a educación en salud pública y ocupacional y realiza investigación e innovación relacionada al desarrollo de equipos de protección personal para ser utilizados en hospitales COVID-19. Actualmente es también presidenta del Comité Científico World Ambition de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional y se desempeña como docente investigadora y presidenta del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Católica Santa María. Muchas gracias, Águeda, por tu participación. La mesa es tuya. Muy bien, bueno, primero agradecerles por haber pensado en mí para esta presentación como moderadora, y felicito al CONCITEC por la organización de esta serie de mesas para tocar temas tan importantes como el COVID. Tengo el placer de presentar a cada uno de los ponentes que el día de hoy nos van a acompañar. Tenemos en primer lugar a Lely Solari, del Instituto Nacional de Salud. Es médica infectóloga, máster en control de enfermedades del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica, y doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Gante, Bélgica. Es PAS editora científica y actual miembro del Comité Editor de la Revista Peruana de Medicina Experimental y de Salud Pública. PAS, miembro del Comité de Expertos en Investigación, Intervenciones e Implementación del Programa Especial para la Investigación y Capacitación de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud. También es docente de la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas y de la Universidad Privada Antenor Orrego. Actualmente ejerce el cargo de directora general del Centro Nacional de Salud Pública e Instituto Nacional de Salud. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Entiendo que presento... Sí, puede empezar. Tiene 8 minutos para presentar y luego vamos a escuchar a los otros participantes y luego vamos a tener otros 5 minutos que pueden utilizarlos para exposición o para reforzar alguna de las ideas de los otros colegas, y luego vamos a tener 2 rondas de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias ante todo al CONCITEC por la invitación. Qué excelente que se acerque la ciencia a la sociedad, ¿no? Como el título de estas sesiones lo indica. Bueno, a grandes rasgos quisiera mencionarles que todo lo que es referente a las buenas prácticas en sistemas sanitarios y sobre todo en el marco de esta epidemia por coronavirus, se refiere a las medidas, a las experiencias implementadas en algunos países que han tenido éxito, ya sea porque han logrado disminuir el número de casos, el número de fallecidos, pero también porque han sido, digamos, bastante adaptables al entorno en que han sido implementadas y han sido aceptadas por la sociedad. Entonces, digamos que una buena práctica no solamente es algo que está basado en un conocimiento científico sólido, porque en un contexto pandémico el conocimiento científico se va haciendo en el camino, sino que también tiene que tener ese componente de adaptación social y aceptación social que es en realidad lo que va a todo junto a hacer que la buena práctica sea exitosa. Y bueno, a estas alturas de la pandemia ya podemos tener algunas ideas de buenas prácticas en los sistemas sanitarios, ¿no? En cuanto a prevención y control, se ha hablado muchísimo de todo lo que es el aislamiento social, la cuarentena, algunas cuarentenas intermitentes, algunas cuarentenas
precoces, como la que ha implementado, por ejemplo, nuestro país, y el distanciamiento social, ¿no? Esas son medidas que, digamos, una vez más, adaptadas de manera adecuada a las estructuras sociales de cada país, han demostrado tener, en algunos países más que en otros, bastante efectividad para contener, sobre todo, el número de casos. Otra medida en cuanto a prevención y control que ha sido considerada una de las mejores prácticas en este contexto actual de epidemia es todo lo referente a la detección, diagnóstico temprano de los casos infectados e infectantes y aislamiento total de los mismos. Esta ha sido otra medida que, como les digo, se considera una buena práctica porque ha logrado contener la infección, por ejemplo, en algunos países que han sido capaces de no solamente hacer el diagnóstico mediante los mejores métodos, digamos, tecnológicos, sino también han sido capaces de asegurar que ese paciente, ese individuo diagnosticado, realmente fuera efectivamente aislado, que lamentablemente no es lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica. En países asiáticos, por ejemplo, el uso de la tecnología les ha permitido geolocalizar los pacientes identificados como infectados e infecciosos, y ellos podían ver que estos pacientes, por ejemplo, no se movieran en un radio mayor de 2 metros, ¿no? Entonces estaban seguros de que realmente estaban confinados, que es algo que otros países no han tenido la posibilidad de hacer. Entonces esta identificación y aislamiento temprano ha sido crucial para el éxito del control en algunos países. Y el último punto que quería mencionar en cuanto a prevención y control ha sido el uso comunitario de la protección personal. Y estos equipos de protección personal, ahí hay una controversia, porque muchas comunidades, como por ejemplo nuestro país, ha impulsado el uso de equipos de protección cuyas características han sido más para prevenir el contagio a otras personas que para, digamos, proteger al individuo que las usa realmente. Pero igual, el uso comunitario de estos equipos de protección personal, con algunas diferencias entre países, ha permitido también considerarse una buena práctica, en el sentido de que sí existe información actual sobre su efectividad en contener algunos brotes infecciosos y algunos sitios que se pueden considerar, digamos, puntos rojos de contagio, ¿no? Como les decía, con algunas diferencias en efectividad. Eso en cuanto a la prevención y control, y esas en general, hay muchas más, pero esas en general, digamos, que son los grandes grupos de buenas prácticas sanitarias que hemos sido capaces de identificar en el transcurso de estas semanas que conocemos al COVID. En cuanto a contención y manejo, probablemente el tema ha sido mucho más difícil en lo que es referente a buenas prácticas, porque para comenzar sabemos que al momento, en esta fecha 2 de junio, no existe un tratamiento eficaz y seguro que haya sido, digamos, comprobado que realmente funciona contra esta enfermedad, contra el COVID-19. Realmente hemos tenido ya varias publicaciones, yo diría cientos, si no son miles de publicaciones, probando en pequeñas series de casos, en cohortes, e incluso ensayos clínicos, y ahora ya tenemos revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre experiencias que han tratado de sistematizarse con respecto al uso de varios fármacos, y si bien hay experiencias que refieren a alguna efectividad, esta se restringe a grupos muy particulares y no ha sido, digamos, no han sido capaces de replicarse a gran escala, de manera tal que nosotros digamos, esto es lo que vamos a usar de tratamiento. Eso, lamentablemente, todavía estamos en proceso de construir eso. Pero lo que sí sabemos de los sistemas de salud y bueno, del manejo, es que sí necesitamos oxígeno, porque el tratamiento, al no tener un tratamiento farmacológico, el tratamiento se basa en lo que es el soporte oxigenatorio y el soporte ventilatorio.
Entonces, ventiladores, oxígeno, camas en UCI, ampliar la oferta que tenemos de cuidados intensivos ha sido muy importante para poder, digamos, dar una respuesta a esta epidemia. Entonces, digamos que en este afán de establecer estas buenas prácticas, ha habido mucha comparación entre los países, ¿no? Nosotros nos comparamos a Chile, nos comparamos incluso a Corea del Sur, nos comparamos a Ecuador y a Bolivia y a México ¿no? Entonces nos comparamos quién tiene más muertos, quién tiene más tasas de letalidad, y lo que nosotros tenemos que saber es que todas estas intervenciones van a ser, como habíamos dicho al principio, efectivas y oportunas en la medida en que se adapten a las realidades del sistema de salud y de las sociedades donde estas medidas son implementadas. Entonces, estas buenas prácticas dependen mucho de dónde aterrizan. Depende mucho del tejido social, del tejido sanitario, ¿no? Y entonces lo que funciona en un país, como el ejemplo de Corea que les daba, no necesariamente va a funcionar en otro, porque acá en el Perú nosotros hemos sido, al principio de la epidemia, capaces de identificar los casos infectantes, pero que pasaba que uno de esos, cuando conocía que tenía la infección, quería volver a su lugar de origen, ¿no? Entonces, nosotros no hemos sido de repente lo suficientemente, digamos, organizados como para realmente ligar el diagnóstico al aislamiento de manera total, o cosas así. Entonces, estas estrategias, como les decía, son efectivas en la medida en que el tejido social y sanitario les permita hacerlo. Entonces, eso es, si nosotros importamos una idea tal cual y no la pasamos por un proceso de traducción del conocimiento, por un proceso de adaptación a las medidas locales, entonces no vamos a tener los resultados necesariamente que nosotros quisiéramos, ¿no? Y bueno, lo que quisiera manifestar en este sentido es que si algo tenemos que rescatar de toda esta experiencia, de todo lo que hemos aprendido hasta el momento, es que realmente en esta catástrofe es esa necesidad de darle la importancia a la estructura básica, tanto sanitaria como social, que necesitamos, ¿no? Y eso nuestros padres le llamaban atención primaria de salud. Hace 40 años se tuvo un sueño, digamos, global, que fue que la salud llegara a todos al primer nivel de atención y con calidad para todos. Y eso, después de 40 años, lamentablemente, todavía no se cumple, y si tenemos que aprender algo de todo esto, como les decía, es independientemente de las buenas prácticas, las están siendo implementadas como mayor o menor éxito, pero lo que tenemos que saber de un aprendizaje es que necesitamos un sistema de salud que esté estructurado de manera tal de que esté cerca de la población. Nosotros, es verdad, como les decía, necesitamos ayudadores, pero también necesitamos que la familia tenga a dónde acudir y tenga a dónde acudir de manera para recibir una atención de calidad y cerca, ¿no? Entonces, por ejemplo, las unidades territoriales, las intervenciones primarias de salud, todo eso ha cobrado hoy, yo creo, más que nunca importancia. Y si algo tenemos que comprometernos a hacer luego de esto, es reestructurar ese tejido sanitario, ¿no? Porque cuando pensamos en un buen sistema de salud, muchos de nosotros nos imaginamos pues hospitales de tercer nivel, con toda la tecnología de punta del mundo. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado esta pandemia? Estados Unidos tiene la mejor tecnología del mundo. Ha sido capaz de controlarla, ha sido capaz de disminuir el número de muertos. ¿Quién ha sido capaz de disminuir el número de muertos? Los que tienen una real y fuerte atención primaria de salud. Y eso pasa por encima de toda política, porque sistemas como Singapur, Cuba, Nueva Zelanda, que son tan diversos políticamente, pero que tienen el común denominador de tener una buena estructura de atención primaria de salud, han sido los mejores, los que tienen en la frente, y han sido los mejores en responder a esta epidemia. ¿Por qué? Porque su estructura basal, social y sanitaria van de la mano. Y eso es lo que nosotros en algún momento tenemos que tener como sueño, y tenemos que tener la esperanza, porque si algo no podemos perder, a pesar de nuestros 4.000 muertos y a pesar de
todos nuestros pacientes, de nuestros más de 150.000 infectados, lo que no debemos perder en estos momentos yo creo que es la fe y la esperanza, tanto para seguir conteniendo esta epidemia, como para tener un buen norte a futuro sobre el cual, con la lección aprendida, estructurarnos de manera mejor para el siguiente reto. Y yo creo que ese es el verdadero mensaje, yo creo que esa es la buena práctica que tenemos que aprender, considerar nuestro entorno social, y creo que ya no tengo más tiempo, pero bueno, ¿o sí? No. Pero bueno, seguimos después. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lely. Es muy importante el esbozo de la situación que ocurre en nuestro país. Creo que lo que podemos rescatar que esta pandemia nos ha hecho conocer varias cosas, ¿no? En primer lugar, es un nuevo agente que no estaba presente hasta ahora, que procede de una especie diferente a la humana, que no hay inmunidad previa, que no hay vacuna disponible, que es de una letalidad, pese a que es de una letalidad media, tiene una alta contagiosidad, que es peligroso para personas de tercera edad, para las personas con comorbilidades, enfermedades que llevan a la inmunosupresión, etcétera, ¿no? El problema de esta epidemia se incrementa por la fragilidad de nuestros sistemas de salud, y yo creo que bien lo ha dicho, que es a nivel mundial. Comparando los sistemas de salud, pueden ser desde el sistema peruano, pasando por el suizo, el cubano y los europeos, ¿no? El problema entonces se incrementa por esta fragilidad de los sistemas de salud y protección social, y conjuga algunos elementos de la naturaleza, de la economía y de la política, y yo creo que también, como usted dice, de la cultura, que han obligado a los servicios de salud a implementar grandes mejoras y buenas prácticas para enfrentar esta epidemia a nivel global. Y es por eso que CONCITEC, de manera oportuna, está organizando este coloquio sobre las buenas prácticas en los servicios de salud, no solo en el tema de prevención y control, sino, como usted bien lo ha dicho, en contención. Tengo ahora el placer de invitar a nuestro segundo expositor, Rubén Mayorga, de la OPS y de la OMS. Es médico cirujano de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Se van a dar cuenta por el dejo. Con especializaciones en las facultades de medicina de la Universidad de París y el Instituto Pasteur. Ha trabajado en la respuesta del VIH y promoción de derechos de población LGTB en Latinoamérica, y como delegado representando a la ONG de América Latina y el Caribe ante la Junta Coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida. Ha sido además coordinador de ONU-Sida Perú, Ecuador y Bolivia, y luego para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. También ocupó el cargo oficial de senior de gobernanza en la sede de ONU-Sida en Ginebra. En el 2017 se incorpora en la Organización Panamericana de la Salud como coordinador subregional del Programa para América del Sur, y desde el 2019 es el representante interino de la OPS-OMS en el Perú. Bienvenido. Muchas gracias, Águeda, y yo quiero decir que no es por el dejo, sino porque había leído mi currículum. Pero bueno, sí, porque aquí en Perú generalmente me dicen que soy colombiano, pero sí soy guatemalteco, mucho gusto. Y gracias al CONCITEC por habernos invitado a esta discusión. En realidad, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud definen algunas acciones críticas para la respuesta a la pandemia de COVID-19, que son muy parecidas a las que mencionó la doctora Solari. Principalmente prevención y control de infecciones, vigilancia, laboratorio, manejo de casos y comunicación de riesgos. Y en realidad había un índice global de seguridad de salud en el 2019 para los países de América del Sur, que miraban varios parámetros para ver cómo estaban los países preparados para responder a emergencias y a pandemias. Y la gran sorpresa es que el primer país que estaba mejor preparado era Brasil, luego Argentina, luego Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Uruguay en un lejano sexto lugar. Y vemos cómo entonces esta teoría de cómo deberían de funcionar los países en el contexto de una pandemia
van a depender mucho de las políticas de salud que adopte el país, porque puede el país estar lo mejor preparado que si decide adoptar algunas políticas de distanciamiento social, de etiqueta respiratoria y de lavado escrupuloso y frecuente de manos, pues puede tener un mayor éxito que si el país decide no adoptar esas políticas por muy bien preparado que esté. Entonces, hemos identificado algunas buenas prácticas en, por ejemplo, prevención y control de infecciones. Uruguay, con su sistema único de salud, que es bien financiado con impuestos y con acceso universal, donde los sectores público y privado están integrados, donde hay una fuerte presencia de médicos de familia que incluyen atención domiciliaria, y aquí regreso con lo que decía la doctora Solari sobre este primer nivel de atención que estoy aquí describiendo, y con un buen sistema de emergencia prehospitalario en todo el país. Luego, en cuanto a vigilancia y laboratorio, un ejemplo, Corea del Sur, donde la consigna desde el inicio fue aislar a las personas infectadas con cuarentenas forzadas, un control de estos confinamientos mediante la comunidad y residentes de las ciudades que estaban haciendo estos esfuerzos de contenimiento. Luego, encontrar, aislar, evaluar y atender cada caso, y en su momento, inicialmente, cuando aún no había una gran disponibilidad de pruebas, ellos llegaban a hacer hasta 100,000 pruebas diarias. Luego, en cuanto a manejos de caso, Alemania, un país que se preparó muy fuertemente con pruebas adecuadas y servicios listos para la pandemia. Cuando empezaron a hacer un montón de test cada semana y detección temprana, y con una capacidad hospitalaria grande y disponibilidad de recursos para todos. Y en cuanto a comunicación de riesgos, Vietnam, con una campaña creativa, incansable y eficaz de comunicación de parte del gobierno, donde desde el comienzo expresaron con claridad sobre la peligrosidad del virus y que tenía que tomarse muy en serio esta pandemia, y diferentes sectores del gobierno que envían mensajes de texto a todos los ciudadanos del país con detalles sobre los síntomas, las medidas de protección y cómo practicar distanciamiento social, y actualizaciones que se distribuyen por diferentes plataformas. Luego, como Organización Panamericana de la Salud, hemos tratado de difundir información para ayudar a los países a ir diseñando esas políticas con una enfermedad que de la que se empezó a hablar hace apenas 5 meses, ¿no? Entonces vemos cómo hicimos mucha énfasis en el reforzamiento del primer nivel de atención y cómo identificar, mantener la continuidad de los servicios esenciales, cómo propiciar la descarga de los hospitales para poder dejarles a ellos los casos más serios. Hicimos también muchas actividades para mantener la vacunación en ambientes donde no hubiera mucha aglomeración de gente, en los exteriores, y tomando todas las precauciones para el personal. Hemos hablado mucho sobre los equipos de protección personal, cómo ponérselos y cómo quitárselos, y qué equipos usar en cada situación. O sea, no usar todos los equipos los mejores para todas las situaciones, porque eso deja sin insumos adecuados para aquellos que están en la primera línea y en las unidades de cuidados intensivos. Luego hemos hecho guías sobre cómo atender a los trabajadores de la salud expuestos al coronavirus en grados diversos. Hemos dado muchos lineamientos de cómo hacer investigación ética. Tenemos una plataforma de cooperación para investigaciones sobre vacunas, para investigaciones sobre seroprevalencia, para investigaciones sobre medicamentos, de lo cual ustedes han escuchado mucho recientemente, este ensayo Solidaridad, que tenía 4 brazos, y en los momentos en que hay muchos estudios que indicarían que podría haber resultados menos positivos con la hidroxicloroquina, se hace un paro en la incorporación aleatoria a este brazo de investigación, en lo que se aclaran las investigaciones. Y hemos tenido sobre todo una lucha grande tratando de informar al público con información científica sobre el COVID-19, y tratar de tener un frente contra toda la información falsa que ha estado saliendo sobre la pandemia, con recomendaciones basadas en la evidencia para la comunidad, y asumiendo que no sabemos esto a ciencia cierta, que el conocimiento que tenemos sobre la pandemia es un conocimiento dinámico que va cambiando todo el tiempo,
y que lo que decimos hoy puede no ser verdad dentro de 2 o 3 semanas. O sea, siendo realmente muy flexibles y en realidad sí recuerdo muchas de las cosas que decíamos en enero y febrero, ahora ya no las decimos porque la experiencia y la evidencia ha demostrado que esto no era cierto. Entonces, en este contexto del COVID-19, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que todo lo que vayamos haciendo tiene que ser sistematizado, documentado y analizado, porque como bien dice la doctora Solari, tenemos un montón de medicamentos que se dicen que podrían ser útiles contra el COVID-19 y en realidad, ya que están disponibles y ya que están en las guías de tratamiento ambulatorio del país, es la oportunidad dorada para ver cuál es el efecto de estos sobre la evolución de la enfermedad. Así que sin más, les digo gracias y seguiremos conversando. Muchas gracias, doctor. Como representante de la OPS y OMS, creo que una de las cosas más importantes que ha puntualizado es el tema también de la atención primaria. Sí, que debemos fortalecer el papel en el primer nivel de atención y relacionado a las prácticas necesarias de prevención comunitaria. Evaluación y yo creo que monitoreo de los casos no graves, ¿no? Tal vez también la detección más masiva de casos, ¿no? Y el seguimiento respectivo, ¿no? Creo que también es importante que veamos el tema de género, ¿no? El qué está pasando con las niñas y mujeres que están en atención primaria, ¿no? Creo que también eso es importante, que lo vamos a discutir luego. Quisiera también presentar a nuestro siguiente expositor, que ahí también le van a encontrar un dejo porque no es de Perú. Es el doctor Diego Rosselli, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, médico neurólogo con estudios de neurología experimental en el Instituto de Psiquiatría de Londres y 2 maestrías en educación en la Universidad de Harvard y en políticas de salud en la London School of Economics. Ha sido director de desarrollo científico del Ministerio de Salud, director general de salud de la Cruz Roja de Colombia, magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica y presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. En la actualidad es presidente del Consorcio Latinoamericano de la Sociedad Profesional para la Economía de la Salud y la Investigación de Resultados, la Sociedad Internacional de Economía de la Salud, y es profesor de Epidemiología y Bioestadística en la Universidad Javeriana de Bogotá. Mucho gusto, doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por esta honrosa invitación. Yo lo que quiero resaltar es que para entender esta pandemia uno debe ver un carácter global para comenzar, por algo se llama pandemia porque afecta al mundo entero. Debe ver cómo está el contexto y cómo está el panorama regional en esta región de las Américas y específicamente en Perú, y más allá a su experiencia en al área donde vive y cuál es el papel que cada persona debe estar jugando en el desarrollo de esta epidemia a un nivel mucho más local. Empecemos con la historia que todo el mundo conoce. Esto arrancó en China hace apenas 6 meses, parece que hubieran sido años ya, pero no es sino 6 meses o más o menos. Tardó un tiempo en extenderse a los países asiáticos y después, como todos sabemos, pegó el brinco a Europa, en donde causó estragos, particularmente en Italia y en España, pero no ha eximido ningún país allá de ese continente. Luego empezó a manifestarse en Estados Unidos, en las 2 costas, en California y el estado de Washington sobre el Pacífico, y se ensañó con la ciudad de Nueva York, como todos bien conocemos. Bueno, arrancó la historia en América Latina. Brasil empezó, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Perú empezamos ese mismo día, viernes 6 de marzo, hace 87 días, porque los vengo contando, es que la historia cambió para nosotros. Veámosle el lado ventajoso a este proceso de transición a lo largo del mundo, y es que nos ha permitido ganar tiempo, nos ha enseñado lecciones, algunas las hemos aprendido, algunas no tanto, pero tenemos la experiencia y la evidencia recolectada en otros lugares. Esta mañana asistía yo a una conferencia de un reconocido líder de la salud en Colombia, gerente y director general de una de las grandes aseguradoras, que comenzó diciendo: perdonen mi ignorancia, pues que esta es mi primera pandemia y lo es para todos nosotros.
Así que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. La pandemia nos ha mostrado, por ejemplo, lo mal que estábamos en el mundo entero, y pues ahora nos iremos al contexto latinoamericano, lo mal que estábamos en salud. Ya lo resaltó la doctora Solari, lo mencionó también el doctor Mayorga, nuestra atención primaria ha sido siempre regular, desde 78, 40 años llevamos hablando de eso y no lo logramos. Nuestra atención se ha centrado principalmente en los hospitales y en atender a los enfermos una vez requieren la atención en salud, pero no en manejar esa prevención. Volveremos a la salud en un momento, pero no solo estamos mal en salud, estamos mal en educación. Nuestros pueblos, y es válido para los norteamericanos, para los europeos y obviamente para nosotros aquí en América Latina, no tenemos una formación científica suficiente para entender la gravedad del problema, para no caer en las falsedades de los que mueven las ideas de conspiración, de las noticias falsas que pululan por todas partes. Y eso ha resaltado la desconfianza en nuestros sistemas de salud. A nuestra gente formada ya sea en el dogmatismo religioso y una parte en el pensamiento mágico, entender que la ciencia ha venido cambiando, por ejemplo, en qué sirve y qué no sirve. Lo hemos ido aprendiendo y unas cosas que apoyábamos hace un tiempo, hoy no, o al revés, unas cosas que creíamos que no servían, hoy han mostrado que sí pueden ser útiles en este contexto. También nos ha mostrado otro serio problema, y particularmente en nuestra región, y es la falta de redes sociales de apoyo. Nos ha mostrado cómo la población vulnerable es la que más probablemente va a salir más librada de esta pandemia, la que más va a sufrir, ya lo estamos viendo, las consecuencias para ellos son mucho mayores. Bueno, hemos ido aprendiendo entonces qué sirve y qué no sirve. Nos ha mostrado, por ejemplo, la importancia de los medios de comunicación responsables. Este foro de hoy pretende hablar sobre la responsabilidad de los sistemas de salud, pero buena parte de las intervenciones que se necesitan son ajenas a lo que nosotros sabemos habitualmente. Se manejan por las redes sociales, por esos medios formales unos e informales los otros, y con distintos grados de responsabilidad que tenemos que aprender a manejar. La doctora Solari nos lo dijo también, es importante hacer educación en esos medios, hay que intervenir sobre las comunidades por maneras ajenas a las que estamos acostumbrados. Nosotros tenemos una formación en las facultades de medicina de aquí o en las del Perú, en donde he estado varias veces invitado también, en donde formamos generalmente a los estudiantes en grandes hospitales universitarios, los enseñamos a manejar lo que se maneja en el hospital, que casi siempre son las condiciones agudas para estabilizar al paciente y mandarlo a la comunidad, pero no hemos sido buenos para manejar las enfermedades crónicas. Estamos lidiando con ese problema y de golpe nos aparece una epidemia de una enfermedad aguda, infecciosa, pero aguda después de todo, que no sabemos manejar apropiadamente. Hemos descuidado pues ese contexto de la prevención que es tan importante y ahora lo estamos pagando caro. En cuanto a lo que podemos hacer desde el sector salud, ¿de qué estamos acostumbrados? Por ejemplo, y lo ha mencionado el doctor Mayorga, es importante mantener los programas de vacunación, los otros programas de vacunación, porque ahorita de golpe nos enfrentamos con una enfermedad para la cual no tenemos vacunas, así que no podemos ofrecer esa solución. Y lo que ofrecemos en los hospitales para el manejo de los pacientes más complicados, ventiladores, como se ha hablado también acá, unidades de cuidado intensivo, demuestra pues nuestra incapacidad para evitar que los pacientes lleguen allá. No tenemos tratamientos eficaces, así que lo que podemos ofrecer realmente desde el lado de la salud es más bien poco. Ahora, ¿qué cosas funcionan? También lo sabemos y ya vamos aterrizándonos en el nivel local. Las pruebas, por ejemplo, la detección temprana de los casos. Tengo entendido que Perú se ha basado en estas pruebas rápidas que tienen el problema de que requieren un tiempo para darle positividad a la prueba, para que el paciente salga positivo. Se necesita que hayan pasado varios días y por ende no son una buena idea cuando uno está tratando de hacer una detección temprana como la que utilizaron, y lo mencionó el doctor Mayorga, en Corea o en Alemania, para frenar el proceso de extensión de la enfermedad, y como se sabe que es una de las intervenciones útiles. Se sabe también que el distanciamiento físico, aquí han tratado de no decirle distanciamiento social porque no es distanciarnos socialmente de todos, porque para eso tenemos estos medios virtuales y de hecho algunas familias se han acercado gracias a ellos. Es un distanciamiento físico, es mantener esa distancia, algo que es bien difícil para
nosotros culturalmente, por un lado, y además en condiciones de hacinamiento, personas que viven en unos espacios muy reducidos, eso va a ser físicamente imposible. La historia de las mascarillas o los tapabocas o barbijos, en cada país lo llaman distinto, es interesante porque en un principio la Organización Mundial de la Salud y los sistemas de salud no los recomendaban, entre otras cosas porque eran escasos, y si se fue acabando el papel higiénico, imagínense lo que podía pasar con los tapabocas si se llegaran a recomendar masivamente, pero hoy se ha visto que son un componente importante para evitar el contagio de este virus, que es principalmente por vía respiratoria. Esto ha llevado también a que surjan muchas cosas, como inclusive eufemismos. Aquí a nuestra cuarentena y a nuestro encerramiento lo llamamos aislamiento inteligente obligatorio. Pero esa cuarentena, ese aislamiento inteligente obligatorio, que ha sido criticado porque no es obligatorio, tiene una cantidad de excepciones, no es aislamiento, por ende, y para algunos tampoco es que sea muy inteligente, no funciona por varias razones. Uno, es muy efectivo para controlar la transmisión de la enfermedad, pero no se puede mantener por mucho tiempo. Y además es terriblemente inequitativo. Hay gente que tiene que salir obligatoriamente a buscar su sustento y tiene que además movilizarse porque viven en un encierro, en unos espacios tan reducidos que esa cuarentena no va a funcionar. También lo mencionó la doctora Solari, creo que en eso vamos a estar de acuerdo también con el doctor Mayorga, en que las decisiones no se pueden importar, no podemos traer el modelo coreano e implantarlo acá. En cada sitio debe haber unas decisiones concertadas, porque debemos es convencer a las personas que ellas mismas lleguen a la conclusión de que la solución está en sus propias manos y que tiene que adaptarse a circunstancias físicas, circunstancias geográficas, circunstancias sociales, que van a ser diferentes en Lima metropolitana, en Piura o en Loreto, en cada lugar, en algún lugar apartado de la sierra, en cada sitio debe haber una adaptación a estas medidas, pero que le propongamos a la gente que se mantenga esa distancia y que todos somos responsables en la transmisión de esta enfermedad. No solamente somos pacientes potenciales, somos vectores. Nosotros tenemos una responsabilidad que va más allá de nuestra salud individual. Somos responsables de la salud colectiva de todos los peruanos. Gracias. Muchas gracias. Hemos terminado con esto la primera ronda de exposiciones. La mayoría fue de 8 minutos. Ahora vamos a pasar a una segunda ronda solo de 5 minutos para después dejar un tiempo para las preguntas del público. Empezamos igual con la doctora Lely. Sí, yo creo que todos coincidimos en la importancia de esta oportunidad para reflexionar, para ver qué cambios vamos a hacer, para ver cuáles van a ser nuestras nuevas prioridades en este nuevo contexto que nos va a tocar vivir y que no va a ser mucho más fácil de lo que ya estamos, de lo que ya estamos viviendo, ¿no? Y en ese contexto yo creo que, en cuanto a lo urgente para mí sería, como bien decía el doctor Mayorga, reiniciar la atención no COVID. O sea, mi esposo, que es médico internista, me contaba, desde hace 3 meses no veo una cetoacidosis diabética en el hospital. O sea, todas las atenciones que no corresponden necesariamente a la infección, pero que están ahí y que no han dejado de existir, las necesidades sanitarias paralelas no están siendo probablemente abordadas ante el desborde del sistema de salud, y eso ahorita ya tenemos que comenzar a tomar las medidas necesarias para comenzar a atender a todo lo que nos queda pendiente, incluyendo las campañas de vacunación, incluyendo todos los pacientes, las enfermedades crónicas transmisibles. Yo, por ejemplo, mi campo es tuberculosis, yo no me quiero ni imaginar qué debe estar pasando en las comunidades con la tuberculosis. Entonces, todo eso tiene que ser ya una urgencia, aparte de la otra urgencia que tenemos, reiniciar las actividades digamos, de atención de salud en general, no COVID. Algo un poquito más a mediano plazo y que ya se refiere a la labor misma de CONCITEC, y no me gustaría dejar de mencionarlo, es el tema de la importancia de la ciencia social. Nosotros de esto vamos a respetar obviamente más al sistema de ciencia y tecnología, y vamos a pensar más en las herramientas biotecnológicas y todo, pero
pero el científico social, yo creo que ahora, sobre todo, lamentablemente la ausencia del científico social como actor súper importante en aterrizar las intervenciones biomédicas en las características de nuestras sociedades, ha sido... tiene que resaltarse, y tiene que resaltarse a futuro. Los científicos de la salud, los científicos, digamos, exactos, entre comillas, tienen que trabajar de la mano con los científicos sociales para que estas intervenciones sean realmente efectivas, y CONCITEC, por favor, tiene que hacer algo al respecto. Y bueno, y solamente para terminar, necesitamos tener casas con agua y acceso a la educación, ¿no? Yo creo que al final, si llegamos a esa conclusión entre todos, la lección va a haber sido aprendida. Gracias. Solo así, Águeda. Doctor Mayor. Ok. No, pues perfecto, doctora Solari. Estoy muy preocupado por todo lo que usted menciona, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un colega que está en Loreto y nos ha estado mandando la vigilancia epidemiológica de Loreto desde que empezó la pandemia aquí en Perú. Ya casi no se están viendo casos de malaria, de leptospira, de dengue, de nada. Entonces yo también estoy muy preocupado de que ese tipo de respuesta ha cesado. Y luego mira usted todas las reivindicaciones sociales en relación a esto, los pueblos alejados de la Amazonía peruana, los pueblos indígenas, las Piasi no, porque ellos no tienen voz, porque están aislados, como lo indica su nombre, pero es algo que está ocurriendo y que es común en la frontera de Brasil, Colombia y Perú. Y estoy seguro que si vemos otras fronteras, hay desgracias comunes que están ocurriendo en esas fronteras también, ¿verdad? Porque son las partes más alejadas de los territorios, y en el caso de esta que estamos mencionando ahora, muy alejadas por los medios de comunicación. En el lado peruano, por ejemplo, no hay carreteras, sino que se llega en bote, en lancha. Entonces, esas localidades usted no las puede aislar, porque están aisladas ya de por sí. Si usted corta los suministros que vienen río arriba desde Brasil o río abajo desde Iquitos, pues ya no llega nada. Y luego tenemos también todos los temas de violencia contra la mujer que se han revelado en esta cuarentena, ¿no? Que han subido. Tenemos también toda la vacunación que ha bajado. En mi país, me contaron el otro día que ha bajado el porcentaje de parto institucional. Entonces, todos los logros que se han tenido durante décadas de mejora, donde ha habido una disminución de la mortalidad materna e infantil, hay un riesgo muy grande de que todos esos logros se pierdan y que nos encontremos de repente en 1960, cuando se termine el COVID-19. Pero también hay un montón de asuntos que yo creo que Perú sí ha detectado muy bien, y es que Perú, habiendo declarado el aseguramiento universal como una de las prioridades para el año 2020, de repente empieza a hacer lo que tenía que hacer y llega COVID-19. Entonces es realmente una pena y una tragedia, pero yo sí no he escuchado una sola voz del gobierno en este momento que no priorice la necesidad de consolidar y fortalecer el sistema de salud de este país al salir de esto. Y yo creo que las reformas que habrá no se limitan únicamente al sistema de salud, porque lo que los peruanos denuncian mucho entre sí es la informalidad. También se ha visto cómo la informalidad laboral, la falta de un seguro médico, la falta de una pensión, la falta de vacaciones por enfermedad, la falta de un montón de cosas que no contemplan los regímenes de empleo precarios. Yo creo que también los países los van a repensar, ¿verdad? Porque efectivamente en estas situaciones, cuando llega una enfermedad pandémica, no existen los sistemas de soporte, y a pesar de los esfuerzos inmensos que está haciendo el país para dar protección social, se encuentra con que la gente vulnerable no estaba toda documentada y en listados. Luego la gente no está bancarizada, entonces no es posible transferirle plata para que subsistan en los tiempos de cuarentena. Entonces yo creo que el COVID-19 desnuda lo que ya sabíamos, pero por lo menos pone en la discusión social y en las políticas que se discuten la necesidad de ir cerrando esas brechas. Yo creo que ahí me quedo y dejo que el
doctor Rosselli continúe. Muchas gracias. Por favor, doctor Rosell, sus 5 minutos. Bueno, perfecto. Sí, yo creo que me han quitado el tema que quería plantear la doctora Solari y el doctor Mayorga, en el sentido de el impacto que esta epidemia ha tenido sobre otros aspectos médicos diferentes al COVID-19, a la reducción de la asistencia en los hospitales y de los procedimientos en pacientes oncológicos, por mencionar algo que ellos no dijeron, a la pérdida de control de muchos de los enfermos con padecimientos crónicos que no han vuelto a controlarse su glicemia, o hacer sus exámenes de laboratorio, ir a sus controles médicos, las reducciones de la cobertura de vacunación, que también mencionó el doctor Mayorga. Ahora, de manera interesante, para ver los impactos que esto ha tenido y tratar de darle algún toque positivo, ha habido en Colombia una clara evidencia de una reducción de mortalidad en accidentes de tránsito, de muertes violentas asociadas con riñas, con peleas callejeras y con una reducción de la violencia en algunos sectores, no en todos, porque en las zonas de conflicto se ha mantenido de todas maneras un asesinato sistemático de algunos de nuestros líderes sociales, que parece que ya no hubiera llegado el aislamiento inteligente. Pero quería salirme también del aspecto médico, porque hay muchas publicaciones y sé que en Perú están analizando ese exceso de mortalidad que se puede encontrar de pacientes que sean, ya sea COVID, que no se les diagnosticó, o más probablemente otras condiciones que por estar desatendidas llevaron a un incremento de fallecimientos, y eso ya se ha visto en los países europeos también. Pero quería mencionar ese impacto sobre otras áreas que no han sido nuestra especialidad. Nosotros los tres somos médicos y somos profesionales de la salud y nos preocupamos por ese aspecto, pero el impacto que ha tenido la pandemia sobre el desempleo, por ejemplo, sobre la situación de algunos sectores en Perú tan importante que es el turismo y tiene que estar pasando por un mal momento, el sector hotelero y los restaurantes también, la gente que vive de servicios o de ventas del día a día, los peluqueros, por ejemplo, el mío estos 2 meses no ha tenido trabajo. Es también una consideración muy importante, y particularmente toda esa gente vulnerable, esas comunidades indígenas que mencionaron tanto la doctora Solari como el doctor Mayorga, esas poblaciones aisladas, esas personas que inclusive en momentos de normalidad viven en una situación tan precaria que cualquier desestabilización como la que está ocurriendo ahora los puede meter en unos estados de desnutrición, por mencionar algo de salud, y por una situación económica catastrófica, que seguramente también la iremos a ver más adelante. Entonces, parte de la solución que tienen que encontrar los países es un balance entre unas medidas que busquen reducir la transmisión de la enfermedad y las complicaciones médicas, pero que también tengan en cuenta este otro sector económico, que estoy seguro que debe ser otro de los temas de mesas redondas, no sé si del pasado o del futuro que tenga previstos CONCITEC. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Quisiera invitar a todo el público que nos está viendo a través de Facebook para que puedan compartir sus preguntas, comentarios e inquietudes, por favor. Es importante, quiero indicar que las redes se preocupan mucho en este momento por las debilidades sistémicas de los sistemas de salud, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel local. En Arequipa en este momento, por ejemplo, tenemos hospitales COVID colapsados, con pacientes esperando sus ventiladores, camas UCIs repletas, y que muchas no se van a liberar hasta que el paciente fallezca o luego de 2 semanas de recuperación del paciente COVID, como todos lo sabemos, ¿no? También ha mostrado vulnerabilidades en la capacidad de la comunidad global para prevenir y responder a las amenazas, pero no solo de la epidemia, sino también de la carga de la morbilidad general, enfermedades crónicas. Como decía el doctor Mayorga, ¿no? Tenemos en la selva peruana enfermedades metaxémicas diversas que nos enfrentaban a sistemas de salud con grandes brechas para la prevención, control, inmunización de estas poblaciones indígenas de la selva, por ejemplo. También tenemos una vulnerabilidad encontrada
en el tema de la atención de enfermedades crónicas. En el Perú tenemos muchas enfermedades crónicas, para los que son de fuera tenemos el tema de la diabetes, el tema cardiovascular, la obesidad, el sobrepeso, pero también tenemos el tema de cáncer. También ha mostrado vulnerabilidades en el tema, como decía el doctor Mayorga, de prevención de la salud materno-infantil, ¿no? Cuánto se ha luchado, y aquí también la doctora Solari, para que se mejoren las atenciones y se crea en un sistema de salud las atenciones del binomio madre-niña y la atención del parto. Lo más probable es que otra vez estén atendiendo por parteras o por familiares, por miedo al contagio, ¿no? Y también yo soy médico y represento a la AICO, que es la Comisión Internacional de Salud, y también nos preocupa el tema de la exposición de los trabajadores de salud, los cuales resultamos muy vulnerables y goleados en esta pandemia, ¿no? Sea por la falta de los equipos de protección personal, por la excesiva carga viral de nuestros hospitales, por la cantidad enorme de pacientes que se están atendiendo y por las carencias propias del sistema por décadas. Por último, recojo el pedido de la doctora Solari de la importancia de la investigación en salud pública, pero también la investigación social, que en realidad tal vez hubiera dado una respuesta de mayor adherencia de la comunidad a estas medidas de contención. Tal vez si hubiéramos conocido un poco más a nuestra comunidad, sobre todo a la comunidad por dentro. Vamos a empezar con las preguntas. Y empezamos con el tema que ya lo mencionaron, el tema de las medidas. Dice, adoptar en un lugar lo que ha tenido éxito en otro no siempre es la mejor opción, más que la opción de buenas prácticas en otras sociedades. Deberíamos proponernos tomarlas como referencia, no para adoptarlas, sino para adaptarlas según las regiones en las que se apliquen. Pueden responder cualquiera de los tres. Déjeme, comienzo yo, pero yo creo que eso fue con lo que cerré. Creo que es fundamental que se haga una adaptación no solo a nivel nacional, sino por regiones o incluso por microrregiones. Es distinta la situación de una escuela rural a una escuela ubicada en una de las grandes ciudades. O sea que yo indudablemente, y creo que no solamente tiene que ser una adaptación, sino una concertación en donde los distintos representantes de la comunidad participen, intervengan y hagan propia esa decisión que se tome. Nosotros hemos tenido unas intervenciones particulares con poblaciones en algunas de las regiones del Perú, y en ellas hemos tenido una serie de diálogos de saberes con las comunidades para, en sus palabras y en su percepción y en su cosmovisión, se pueda hablar de problemas de salud, de las posibilidades de solución y que ellos mismos adopten estas medidas de solución y que no les sean impuestas o que sea simplemente el agente sanitario quien llega a decirles qué hacer sin que tengan una conversación dentro de la comunidad. Tuve la oportunidad de estar en Amazonas hace algún tiempo con las comunidades hablando sobre mortalidad materna, mortalidad infantil, VIH y otros temas, y era muy importante ver cómo en estos diálogos de saberes los adolescentes retaban a los adultos exigiéndoles. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Vamos a continuar con las preguntas para los ponentes. Dice, ¿puede mencionar 2 o 3 buenas prácticas recomendadas universalmente y que aún no estén debidamente ejercitadas en el Perú? Doctor Mayorga. Bueno, a lo mejor hablo de algo que creo que Perú está empezando a hacer y que es esta buena práctica que está en construcción, porque hay un montón de buenas prácticas que están en construcción y más bien tenemos que ir sistematizándolas y evaluándolas a medida que se hace. Por ejemplo, Perú, saben ustedes que está haciendo una cantidad enorme de pruebas serológicas, que si bien son menos sensibles, digamos, para detectar infección aguda, son señalar cuál es el grado de penetración que está teniendo el COVID-19, el SARS coronavirus 2 en la población en general. Entonces han hecho pruebas en mercados, en personal sanitario, en la policía,
creo que en prisiones también, y en un sinfín de lugares, y tienen una riqueza de datos enorme. Entonces yo creo que este tipo de práctica tiene que ser sistematizada. Yo sí no contaría esos como casos, que creo que es lo que está dando la impresión que Perú tiene muchísimos casos y que estos no paran de crecer. Porque si bien es cierto que la prueba serológica detecta un poco más tarde que la prueba molecular la infección por el SARS coronavirus 2, es cierto también que se queda positiva durante mucho tiempo, ¿no? O sea, durante meses por lo menos. Entonces, todas las pruebas que hagamos en este sentido y que sean positivas, no van a ser necesariamente indicadoras de infección reciente, sino pueden ser indicadoras de infección pasada. Y también estas pruebas no se pueden utilizar para el retorno al trabajo ni para decir si una persona se mueve o no de un lugar a otro, porque tampoco son indicadoras de infección aguda. Entonces, sí creo que esta experiencia de hacer este montón de pruebas serológicas, Perú está en una posición ideal para describir qué es lo que está encontrando, porque está teniendo una cantidad de información súper valiosa, que sí, yo me muero por conocer cuáles son los datos que están saliendo, y creo que va a ser muy importante para la decisión que se tome de cuándo se podrían ir aflojando algunas de las restricciones. Pero bueno, todo esto está en construcción. Yo creo que estas buenas prácticas están en construcción y tenemos que ser muy flexibles, como indiqué al inicio, en no creer que tenemos la verdad absoluta ni todas las respuestas, sino que hay que ser humilde e ir buscando documentar lo que estamos haciendo. Gracias, doctor. Para la doctora Lely, ¿qué tipo de mascarilla deberíamos utilizar? Un momento, yo tenía... Ah, ya, está bien, está bien. Sí, no, que yo creí que cada uno iba a mencionar una buena práctica. Yo quiero hablar de una buena práctica que no es del sistema de salud, sino de cada individuo. Todos debemos ser conscientes de que podemos transmitir la enfermedad, no solo enfermarnos, y hay una que ha demostrado por muchos estudios que es efectiva, y es mantener la distancia con los demás. Así que si usted no puede quedarse en su casa, si tiene que salir, primero, salga lo menos posible. Segundo, acérquese lo menos posible a las demás personas. 2 metros es lo que recomiendan, y evite las conglomeraciones, y con eso estamos contribuyendo al control de la epidemia. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quería manifestar una buena práctica que acabo de ver, y que es la práctica del doctor Mayorga, que a pesar de que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es, digamos, solamente hacer pruebas moleculares, él está viendo que de repente haciendo las pruebas serológicas se cubre un nicho que no necesariamente los cubre las pruebas moleculares, y esa buena práctica se llama flexibilidad. Entonces, y aprendizaje en el camino. Y entonces, gracias, doctor Mayorga, porque efectivamente sí hay problemas con la aplicación masiva de las pruebas rápidas cuando se mezclan los resultados de las encuestas serológicas, que es la aplicación, digamos, más importante de estas pruebas rápidas, y sí nos ha servido para saber que los mercados eran los focos de transmisión en algún momento de la epidemia. Luego se pasaron a los paraderos de los ómnibus, luego y los puntos calientes de transmisión están siendo identificados con estas encuestas serológicas, y es verdad, y sí nos está brindando información valiosa. Pero claro, cuando esa información se mezcla con la información de los casos sintomáticos, y ya aparecen, digamos, algunos problemas en la interpretación, que felizmente están siendo reconocidos por el Ministerio y están siendo solucionados. En estos días se está trabajando bastante en separar esos dos grandes fuentes de información de lo que son las encuestas serológicas y los casos sintomáticos, porque sí, efectivamente nos dicen dos cosas totalmente distintas, pero las dos son informaciones valiosas. Entonces, escucharlo, ser flexible, es una buena práctica. Entonces, gracias por eso. Bueno, con respecto a la pregunta de las mascarillas en la comunidad.
Sí, efectivamente hay diversos tipos de tapabocas, mascarillas, como le llamemos, y las que nosotros tenemos, digamos, en amplio uso, que son las de algodón, generalmente son estas telas y no son mascarillas, digamos, confeccionadas de acuerdo a las recomendaciones para contextos de ambientes sanitarios, o sea, para contextos de establecimientos de salud, no necesariamente ofrecen la mejor protección a la persona que la usa cuando la transmisión no solamente es de gotas, sino que ahora poco a poco se está construyendo la evidencia de que existe algo más que transmisión por gotitas en el SARS-CoV-2. Hay algunos indicios de que nos dicen que puede haber un componente de aerosol o un componente intermedio entre la gotita y aerosol que hace que ciertas partículas permanezcan más tiempo suspendidas en el aire y que sea, digamos, el contagio más efectivo que lo que sería solamente por gotas, ¿no? Entonces, sí hay alguna evidencia de que no solamente el tapabocas, sino que necesitaríamos a nivel comunitario, y los mercados han sido un ejemplo de esto. Nosotros hemos, desde el principio de la epidemia, utilizado y recomendado estas mascarillas a la comunidad en general, y nuestros mercados estaban utilizándolas. Sin embargo, cuando nosotros hicimos las encuestas serológicas de las que hablamos hace un rato, vimos que habían mercados de 30, 40, 50 y hasta 70% de gente había sido contagiada incluso utilizando estas mascarillas. Entonces, hay un componente que no estamos abordando de manera suficiente, sobre todo en ambientes cerrados como los mercados, y que podríamos abordar probablemente mejor. Y ahora justamente se está trabajando con el Ministerio de Salud para estos ambientes donde todavía hay un poco de aglomeración y sobre todo la ventilación no es la mejor, poner una protección adicional. Y en este caso, como las N95 y los lentes son tan escasos y los estamos guardando para las personas que sí los necesitan, que son los trabajadores de salud, como bien lo menciona el doctor Mayorga, ahora nosotros estamos trabajando en la propuesta de las caretas, ¿no? De las caretas, de los cobertores faciales, que no son incómodos. Hay muchas versiones artesanales que son muy efectivas y que nosotros creemos que puede usarlo la comunidad, sobre todo en estos contextos de ambientes con la ventilación que no es tan adecuada y con alto flujo de gente. Nosotros sí creemos, estamos trabajando, como le digo, ahorita esta propuesta, es más, mañana hay una reunión del comité de expertos para ver este tema de las caretas. Muchas gracias, doctora. Vamos con otra pregunta del público. Dice, ¿cómo la desigualdad social o corrupción puede hacer fracasar o retrasar el éxito de las buenas prácticas sanitarias anti-COVID? Yo aquí quiero hablar porque estoy muy preocupado. Porque, a ver, sí, definitivamente va a haber corrupción y todo lo que usted está mencionando. Pero la realidad es que en este momento los precios de los insumos son altísimos. Las barreras para el comercio son enormes. Ya no hay vuelos comerciales a donde traiga usted los insumos de afuera, medicamentos, equipos de protección personal, vacunas cuando haya y todo lo demás, ¿no? Entonces, es cierto que usted va a tener órdenes de compra que va a ser donde el precio inicial de compra va a ser superior a cualquier precio que usted tenga como una referencia histórica. Además, le van a exigir pago adelantado. Bueno, una serie de cosas muy complicadas. Entonces, en este momento tiene que balancearse esta respuesta urgente que hay que tener contra el COVID-19 con los mecanismos burocráticos de todo el tiempo, porque en este momento esto es una emergencia. Entonces, todos los mecanismos burocráticos de compra tienen que ser puestos en manera emergencia. Y recuerden que uno de los principios de la emergencia es no regrets. O sea, voy a actuar sin tener remordimientos, porque si no me muevo rápido y actúo sin tener remordimientos, el COVID-19 nos va a inundar y nos va a pasar la ola por encima de la cabeza. Entonces, es muy importante la transparencia, que los procesos sean lo más limpios posibles, digamos, pero
no pueden las burocracias de siempre, los pasos burocráticos de siempre utilizarse, porque si no, toda la rapidez y agilidad que tenemos que tener, no la vamos a tener nunca. Y hay procesos muy, en principio, realizados según todas las normas que existen en este país, que se han llevado adelante y que se han caído. Y se han caído por un montón de razones, o porque el oferente no pudo cumplir con la oferta que hizo, o porque el país de origen del insumo que se está comprando decidió que no lo va a exportar. Entonces toda la ilusión que teníamos con un montón de pruebas que iban a ser súper fáciles de llevar adelante y que iban a ser automáticas y un montón de cosas maravillosas, pues ya no, porque el país productor decidió que no las exportaba, y hasta que no esté su mercado interno satisfecho, no habrá nada de eso. Entonces, yo solo quiero mencionar que la OMS ha estado haciendo unos esfuerzos enormes para reunir los esfuerzos de muchos países para las compras, para los ensayos de medicamentos, para los ensayos de vacunas, y luego que esto esté probado que funcione también para la producción como bienes públicos internacionales de interés, ¿no? Porque si esto se vuelve un mercado, nos va a ir como tan difícil como al inicio, ¿no? Que Perú no puede competir con los países más ricos del mundo en comprar cosas que están a precios muy altos. O sea, miren ustedes, por ejemplo, a AstraZeneca, Estados Unidos le dio $1.000 millones para reservar 100 millones de dosis, o 300 millones de dosis, perdón. Perú tendría que poner por su población, si quisiera un número de dosis parecidas, poner $100 millones. Entonces, son cosas que yo no sé si se puede, y realmente nosotros estamos tratando que cualquier producto que se genere de esta investigación, los países se pongan de acuerdo para ver cómo es la distribución equitativa y justa de estos insumos para enfrentar el COVID-19, y que no los compren simplemente quienes tienen más plata. Gracias, doctor. ¿Alguna intervención más para reforzar el tema? Sí, yo, bueno, no debería hablar como funcionaria pública porque estoy invitada como científica, pero solamente mencionarles que mi experiencia en la función pública es que el 80% de mi tiempo, en lugar de estar, por ejemplo, haciendo las publicaciones que me pedía el doctor Mayorga sobre las pruebas rápidas, la sistematización de la experiencia, o en lugar de estar viendo cosas propias de la emergencia, a veces el 70-80% del tiempo nos la pasamos contestando a todos los organismos de control que tenemos encima y que asumen muchos de ellos por defecto de que todos nos estamos volviendo millonarios en esta epidemia. Y eso es muy triste, porque realmente ahorita, cuando deberíamos tener más fuerza, más ímpetu y más tiempo para estar en el medio de la epidemia, estamos realmente atorados de documentos que nos piden información sobre qué hicimos acá, que nos piden información, y cuando en realidad, como dice el doctor Mayorga, nuestras principales dificultades yo creo que no necesariamente corresponden a las decisiones que tomamos como equipo acá en el Perú, sino a la falta de respuesta de las empresas extranjeras ante nuestras compras. Mire, yo le comento que en el Perú no tenemos muchos laboratorios de biología molecular. Entonces, hace 2 meses, cuando comenzó la epidemia, nosotros dijimos, ¿cuál es la tecnología, digamos, que se adapta a sitios donde los laboratorios no están tan desarrollados? Y identificamos, y fuimos capaces de identificar una multiplataforma de biología molecular, pero que no necesitaba estos laboratorios con una super infraestructura. Y compramos 50.000 pruebas. Cuando llegó el momento de entregarlas, nos entregaron 1.000. Y ya las regiones sabían que las iban a recibir. Ya todos los laboratorios estaban esperando a que fuera. Yo todavía me acuerdo de la fecha y es muy triste. Y nos dijeron, de las 50.000 les vamos a entregar 1.000 porque el resto de países, bla, 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 bla. ¿No? Y perdimos, no solamente, nunca llegaron las pruebas, sino que perdimos un mes esperándolas,
pudiendo haber escogido en ese mes otra alternativa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasan y no necesariamente obedecen a lo que nosotros quisiéramos, sino, como decía el doctor Mayorga, al mercado internacional, a las leyes del mercado que lamentablemente rigen a nuestro planeta, ¿no? O sea, los países más ricos son los que pueden a veces acceder a estas tecnologías y bueno, ¿no? Y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Pero es un poquito sección quejas, creo, pero es la realidad, Yo les quería comentar que hace poco conversaba con alguien que hace mucha gestión en hospital y le hablaba sobre los EPS, ¿por qué no compraban? Y decía porque tenían miedo que después los demanden por haber comprado algo sobrevalorado. Y en el mercado regional no podemos encontrar máscaras al precio que tenía antes la pandemia, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Por un lado no hay EPS, no se protege al personal de salud, pero también las autoridades de los hospitales se protegen de no hacer compras, tampoco de ventiladores, etcétera, no solo por la falta de acceso, sino por el miedo a luego ser procesados, ¿no? Entonces, en realidad, esta pandemia ha desnudado, además de carencias, una serie de procesos burocráticos, pero también creo que una falta de solidaridad de gente también interna que está comprando máscaras para acapararlas, para venderlas 10 veces más su precio, etcétera. En realidad es un tema que podríamos abrir una mesa aparte, ¿no? Sí, sí, pero bueno, aquí tanto Rubén como Lely han resaltado las dificultades que se han encontrado, pero yo querría verle el lado bueno. Esta epidemia ha destapado lo malo de la sociedad, pero también ha destapado un lado solidario. En el mundo científico, en el mundo académico, que es donde yo más me muevo, no tanto en el mundo político, digamos, en el mundo que de veras hace cosas, sino en el mundo que maneja el conocimiento, ha habido una solidaridad en el compartir información. Los artículos científicos se están consiguiendo de manera gratuita, de manera inmediata, y hay una rapidez para los procesos y entre los investigadores nos estamos comunicando mucho más rápido. Creo que eso se ha extendido a otros campos y hay muchas empresas que han mostrado una responsabilidad grande solidarizándose con la comunidad, así como hay lunares y ovejas negras, hay también cosas bonitas que mostrar que espero que nos deje esta pandemia. Sí, aquí yo creo que a nivel de Perú muchas empresas se han puesto la camiseta de esta lucha contra el COVID. Hay muchas campañas, no solo de empresas, de ONGs, hasta de grupos pequeños que están luchando por conseguir los EPS y proteger a los médicos, enfermeras, etcétera, pero también hay otro tipo de ayuda, llevando comida para los más vulnerables, ropa, atención, aunque sea por teléfono, atención virtual, etcétera. En realidad, como dices, también ha mostrado la cara solidaria de nuestro país. Tenemos más preguntas del público. Tenemos una que habla justo sobre la desigualdad. Dice, ¿nos podría indicar si los mensajes de texto para el doctor Mayorga, esta pregunta es para el doctor Mayorga, ¿nos podría indicar si los mensajes de texto tuvieron algún efecto y en qué grado ayudó a la atención a los pacientes contaminados? Sí, los mensajes de texto que mencioné en Vietnam tuvieron un efecto en que la población, lo que pasa es que nosotros decíamos que para que la respuesta sea efectiva y para poder retornar a la normalidad necesitábamos que los servicios estuvieran a la altura, que estuviera controlada la transmisión, que en los contextos de encierro estuviera controlada la transmisión, que estuviera preparado el lugar de trabajo y que hubiera un compromiso social. Entonces, si usted mantiene una comunicación social constante, veraz y transparente con la población, usted logra ese compromiso social que es importantísimo para lo que menciona el doctor Rosselli, ¿verdad? Que es que me voy a quedar en mi casa por protegerme a mí y proteger al resto de la sociedad. No lo voy a hacer porque me lo están imponiendo ni mandando, sino que eso se logra y efectivamente con estos mensajitos de texto que usted manda, con mensajes diversos, la población se va solidarizando y comprometiendo con la respuesta al COVID-19. O sea, esto
es un problema de todos, no es un problema ni del gobierno, o sea, aquí no se trata de echándole la culpa ni la responsabilidad a nadie más, sino es que cada ciudadano hace lo propio y el gobierno trata de consolidar y construir todo lo que es colectivo y todas las respuestas colectivas, todos los mecanismos de protección social, pero cada persona también tiene que poner de su parte y estos mensajitos de texto son muy útiles para eso. Gracias, doctor Mayorga. Aquí una pregunta para el doctor Rosell. ¿Considera usted que la comunicación de las buenas prácticas sanitarias debió comunicarse más amigablemente y no con términos poco conocidos para la población en general? Bueno, a mí me encantó la manera como la doctora Solari comenzó en nuestro panel hoy diciendo que los felicitaba por este acercamiento de la ciencia a la comunidad, que creo que es una barrera que hemos tenido y que esta pandemia ha destapado, pero que la conocemos hace mucho tiempo, de cómo los científicos nos comunicamos no solo en unos medios que son estas revistas indexadas, sino con un lenguaje que es muy difícil de interpretar para el que no está metido en la misma comunidad científica. Y por eso tenemos una responsabilidad nosotros como científicos y como investigadores en comunicarnos de manera apropiada con los medios de comunicación, con los periodistas, que creo que juegan un papel fundamental y lo insisto, pero también con programas como este, saber explicar las cosas en términos que la gente los entienda. Y hay que admitir que eso no es nada fácil. Aquí no es de culpar a nadie, todos hemos ido aprendiendo a manejar la terminología y creo que si se hizo antes o se demoró, pues podíamos mejorarlo indudablemente. Es algo en lo que hemos estado aprendiendo. Muchas gracias. Aquí ya de las últimas preguntas. Dice, y ahora tenemos una estrategia local, regional o nacional. ¿Cómo puede contribuir la educación básica a esta estrategia? Y felicitaciones a Concité por esta excelente iniciativa. Bueno, yo creo que la estrategia se está construyendo en el camino. Definitivamente ya el gobierno ha dicho que estamos pasando a fase 2. ¿Cuáles son las actividades económicas que van a aperturarse en esta fase? Bueno, probablemente ya tengamos algunas ideas al respecto, pero la pregunta ha mencionado algo que siempre, digamos, le damos poca importancia y tiene tanta importancia, que es el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional. Nosotros probablemente cuando hablamos de gobierno pensamos en Vizcarra, en los ministros, etcétera, pero y los alcaldes y los gobernadores regionales tienen mucho que decir y tienen mucha responsabilidad en este momento. Yo creo que una de las oportunidades que nos plantea esta pandemia y esta emergencia es la reivindicación de nuestras instituciones. Y dentro de las instituciones, los gobiernos locales y regionales tienen ahorita que empoderarse y tienen ahorita que asumir la responsabilidad que les corresponde, que no solamente es de fiscalización, sino de contribución. ¿Quién conoce más que ellos a la realidad de cada localidad, de cada distrito, de cada provincia, de cada región que ellos? ¿Y quién más que ellos también son responsables para adaptar, así como nosotros adaptamos de repente a nivel nacional las estrategias que consideramos que pueden ser útiles para el país? Ellos también, estas estrategias, tiene que haber un proceso de traducción a un nivel más local y las responsabilidades de ellos. Yo creo que ahorita ellos tienen que convertirse en Avengers, en líderes, en ejemplos de cómo debe la comunidad no solamente pensar en el presidente y en los ministros, sino también en los alcaldes y en los gobernadores. Y yo creo que ahorita que estamos a puertas del siguiente gobierno, es el momento para que se nos meta en la cabeza que sí tenemos autoridades regionales, locales, que sí funcionan y que sí nos representan. Y yo creo que es una excelente oportunidad para eso. Gracias. Muchas gracias a todos por su brillante participación. Hay muchas preguntas que se han quedado en mesa, también muchas dudas. Yo creo que nos tenemos que volver a encontrar en algún otro espacio. Ahora doy pase a Mira Flores del Concitec para que haga unos anuncios finales. Muchas gracias.
Yo quería comentar, antes de cerrar la mesa, que CONCITEC sí está tomando en cuenta las investigaciones sociales y económicas. Se ha lanzado un ítem en la convocatoria COVID-19 y me comentan también que se abrirá una en julio. También quería comentar lo que se dijo en la mesa, que ha habido un problema con los reactivos, con la compra de reactivos, de insumos, y se ha tenido que ver otras estrategias. Justamente el día 4 de junio, este jueves, tenemos una mesa dedicada a la importación de insumos, reactivos, equipos de investigación, que sabemos que hay todavía alguna problemática y limitaciones que debemos discutir y superar, ¿no? Así que bueno, para finalizar esta mesa, quiero agradecer a los expositores que nos han acompañado el día de hoy, también a Águeda, muchísimas gracias por ayudarnos en la moderación de esta mesa, enriqueciéndola mucho con los comentarios también. Y antes de despedirnos ya, quiero invitar a todas las personas que nos han seguido a la mesa del día de mañana, la mesa número 13 del 3 de junio, será sobre el impacto de la pandemia en la industria cultural. ¿Cuánto aportará la tecnología y la creatividad? Nos van a acompañar Luis Nieto, escritor y gestor cultural, Gabriela Bertone, que es arqueóloga y museógrafa, y Santiago Alfaro, del Ministerio de Cultura. Él es director general de Industrias Culturales y Artes. Y para finalizar, algunos breves anuncios para la comunidad científica. El CONCITEC ha puesto a disposición la biblioteca virtual, donde encuentran más de 6.000 publicaciones científicas sobre el COVID-19, justamente en la misma línea lo comentaba el doctor, doctor Diego, que hay esta apertura de la publicación científica hacia la comunidad investigadora, ¿no? Está en acceso libre. También tenemos el Observatorio de Oportunidades COVID-19, donde se publican diversos llamados de concursos a nivel internacional para acceder a fondos de investigación, ¿no? Para que nuestros investigadores peruanos puedan tener fondos del extranjero. También se ha lanzado el Observatorio CTI, el cual contiene una selección de documentos sobre gestión, programas, políticas y perspectiva tecnológica, así como otros observatorios dirigidos especialmente a la comunidad científica y tomadores de decisiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y los esperamos mañana nuevamente a las 4:30 en punto, hora de Lima. Hasta mañana.